qué duda cabe que este es un tema que es de suma relevancia para muchos. Vivir tranquilo, tratar de ordenarlo, hemos hablado ampliamente aquí en la radio, pero la pregunta es una alternativa porque efectivamente el presidente Boric recibe una mala herencia que viene en los últimos 16 años aumentando la criminalidad y la delincuencia en general. Efectivamente hubo una baja, una merma durante el año 2020, eso es real, producto de la pandemia, obvio, pero también hay que decir que bajaron algunos delitos, pero el problema es que están cada vez más violentos y los asesinatos, lo decíamos ayer al cerrar Radiograma, en los últimos 2 meses, cada 12 horas ha habido un homicidio en el país, en los últimos 2 meses. Eso es prueba de lo que está pasando efectivamente en las calles y hoy día de nuevo lo vimos acá en las autopistas en Santiago. Algo de polémica generaron las declaraciones del subsecretario del Interior, ¿no es cierto? Como réplica a lo que dijo la vocera de la Corte Suprema, sí, señalando que estaba prácticamente en peligro el Estado de Derecho, ¿no es cierto? Y yo creo que los dos tienen razón, es la polémica. Sí, es que no a ver, porque no se le puede culpar directamente a la administración Boric. No fue un tema de polémica. Se le puede cuestionar qué es lo que han hecho en 6 meses. Mira, yo creo que el mayor cuestionamiento para el mundo político, particularmente para el mundo político del subsecretario del Interior, para ese sector, es que el tema del aumento de la delincuencia no se asumió de verdad por el mundo político de una manera, si no diré seria, con la alarma que ameritaba. Y digo alarma porque cuando la población, situaciones como esta, generan alarma, bueno, uno esperaría que las autoridades compartan las percepciones de la ciudadanía para actuar en consecuencia. Entonces, yo tengo la sensación que aquí se minimizó el tema de la delincuencia. ¿Por qué? Porque, entre otras razones, la derecha lo usó también como un elemento electoral. Entonces, como los sectores de izquierda decían, esto favorece a la derecha, que lo usa por fines electorales, etcétera, etcétera, claro, terminó una especie de batahola política, pero el tema de fondo, la preocupación de fondo, quedó, yo diría, opacada por el aspecto más político, de a quién beneficiaba esto o cómo podía beneficiar a esto. Ahora, digamos una cosa, la situación en Chile es grave. No lo es tanto en la medida que nos vamos acostumbrando, porque por razones casi de sanidad mental, el ser humano se va acostumbrando a su entorno, porque si no terminaría permanentemente, digamos, angustiado. Entonces, se va asimilando de una forma de... no sé si es normalizar, pero... una cotidianidad... Claro. No sé si tampoco aceptable la palabra, pero es parte del panorama que empieza a ser incorporado para no estar permanentemente, digamos, en alerta. Entonces, el sicariato, los homicidios, que antes eran excepcionales, hoy día nos estamos encontrando, y lo que dicen las policías, que cada día es más difícil pesquisar los homicidios. ¿Por qué? Porque lo están cometiendo sicarios profesionales, gente que no tiene nada que ver con la persona asesinada en su entorno, por lo tanto es más difícil conseguir datos para pesquisar, porque no hay una relación. Un hilo claro. Habían relaciones, digamos. Claro. Finalmente, los homicidios, quien lo perpetraba tenía algún vínculo con... la idiosincrasia chilena en los últimos 20 años. Es que así era, digamos, porque eran crímenes de personas que se conocían. En cambio ahora no, pues se contrató un tercero y esa persona no tiene nada que ver con la víctima, y por lo tanto muy difícil de realizar la pesquisa. Es el modelo importado, hay que decir también, porque esto es lo que veíamos en los carteles narcos centroamericanos, norteamericanos. Y ni siquiera narco. El crimen organizado, a veces ni siquiera narco, pero que de todas maneras usa el sicariato. Entonces, estamos ante una situación compleja. Es muy complejo lo que está ocurriendo en las cárceles. A ver, nosotros hemos hablado un montón de veces sobre el tema de las cárceles, un foco prioritario para combatir el crimen organizado, porque ahí está buena parte del crimen organizado, están sus líderes, de ahí siguen operando. Una especie de laboratorio donde además se prueban ciertas cosas. Y porque además en la cárcel reproducen, digamos, la jerarquía, y ahí están los que mandan, y que por lo tanto, como mandan, viven en unas condiciones dentro de la cárcel que no son tan complejas ni duras para ellos. Ojo con lo que está ocurriendo en las cárceles. Es muy, muy preocupante. Ojo con la corrupción. En las cárceles, sí, también en las cárceles, pero las cárceles reflejan lo que pasa fuera de la sociedad, fuera de ellas mismas, de la sociedad, de una manera quizás adelantada, más grave, con mayores, no sé la palabra escándalo, pero con ribetes más marcados. Bueno, lo que está ocurriendo al interior de las cárceles, con los niveles de corrupción, con los niveles de autonomía de los grupos organizados adentro, bueno, son, a mi juicio, el reflejo de lo que está ocurriendo afuera. El poder del crimen organizado, la capacidad para corromper,
hace mucha plata la que hay. Entonces, corromper o amenazar, porque nosotros tenemos datos ciertos, por ejemplo, de gendarmes en Arica que han sido amenazados directamente por estos grupos y este crimen organizado que opera en la zona. Exacto, y la amenaza a ellos, a su familia. Entonces, estamos ante una situación compleja que yo creo que ameritaría una respuesta del Estado. Ahora, cuando digo del Estado, no es del gobierno, es del Estado, de todas las fuerzas políticas, que alcanzaran acuerdos mínimos, que dotaran, por ejemplo, no sé, a Gendarmería con planes de estudio mayores, más eficientes para tener un staff más preparado. Bueno, hay un montón de cosas que hacer. Pero sí, por ahora estamos en la etapa del acostumbramiento. Sí, yo creo que hoy día revisábamos más de una hora de una de las comisiones que hubo el día lunes de la Comisión de Seguridad Pública del Senado. Está Jaime Quintana, de distintos sectores. Está Jaime Quintana, Francisco Buentrumilla, la preside José Miguel Insulza, está Manuel José Osandón. Y fíjense que están ellos debatiendo sobre el Ministerio de Seguridad Pública. Y ¿sabes qué? Uno lo escucha y si bien hay diferencias, obviamente, según las miradas, yo creo que hay bastante consenso sobre la necesidad, por ejemplo, de que se necesita un ministerio interagencial, o sea, de que el Ministerio de Seguridad Pública no sea una subsecretaría de Seguridad Pública como la conocemos, que se eleva a rango de ministerio, no, que sea un organismo moderno que incluya todo tipo de persecución y obviamente en la prevención de los delitos, porque ¿qué es lo que más importa en este minuto? Yo creo que muchos de los que nos están escuchando van a estar de acuerdo, es la prevención de los delitos. Porque si es investigar delitos consumados, claro, esa es una misión del Ministerio Público, vendrá un nuevo fiscal nacional ahora en el 1 de octubre, un tiempo más, en fin. Pero la idea es cómo se previenen los delitos. Y yo creo que eso es, la actual subsecretaría que lleva adelante el subsecretario Vergara es más de lo mismo. No hay ninguna diferencia en nada. Sale a andar en helicóptero en la noche, pero bueno, en la mañana, a las 7 de la mañana, ¿cuál es el...? Bueno, está bien, salió a andar en helicóptero el subsecretario, pero ¿eso previene realmente que hayan encerronas si hubo crímenes anoche igual? Mira, yo creo que hay varias cosas. Aquí se requiere una... Y la prevención del delito, eso incluye también a la comunidad, el trabajo, cómo se logra articular hasta llegar a la comunidad, a las juntas de vecinos, es una reingeniería en materia de seguridad. No es solo poner autoridades y una burocracia. Claro, para eso, claro, el peligro de aumentar la burocracia es que sea ineficiente. ¿Hay información en el Congreso hasta ahora? Gonzalo Holguín, ¿qué ocurre? Buenas tardes. Sí, en estos momentos comienza a hablar el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, después de la reunión con Chile Vamos aquí en la Cámara Alta. Está el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto. Se refiere a los plazos y acuerdos en torno al diálogo constituyente. Para ponernos de acuerdo respecto de la mejor forma de continuar con un diálogo que nos permita arribar a un acuerdo respecto del proceso constituyente. En ese contexto, después de realizar las consultas correspondientes, hemos resuelto postergar la reunión que estaba fijada para mañana. Por una razón muy simple, porque el diálogo, para ser fructífero, requiere que concurran todos quienes forman parte de ese diálogo. Y por tanto, la reunión no se va a realizar mañana. Y vamos a convocar a una reunión, a una sesión la próxima semana. La fecha la confirmaremos oportunamente. Estamos haciendo las consultas porque hay algunos parlamentarios que van a estar en sus regiones. Ustedes saben que esta semana distrital y regional y por tanto requerimos saber cuál es la fecha más idónea para convocar a un nuevo encuentro. Y asimismo vamos a continuar con las consultas para que en definitiva todos los actores participen de este esfuerzo de diálogo. Entiendo la ansiedad que pueda existir respecto de mayores detalles, pero estamos en un proceso muy importante, delicado, que nos exige actuar con responsabilidad y donde debemos ir dando cada paso con el mayor cuidado posible. Y por eso, todos los detalles respecto de la forma en la cual se va a realizar la próxima reunión, dónde va a ser convocada, el día, la fecha, por cierto, cómo van a participar las distintas fuerzas con representación parlamentaria, es decir, quiénes van a ser sus representantes. Todos los temas van a ser informados oportunamente porque queremos darnos el trabajo de generar un clima que sea constructivo y que nos permita avanzar con el objetivo que nos hemos propuesto. Por tanto, yo sé que hay una serie de detalles que ustedes quieren conocer, pero nos vamos a tomar todo el tiempo necesario para que efectivamente este proceso lo llevemos adelante y de buena forma.
porque se ha generado una dinámica a propósito de declaraciones en otro sentido que no contribuye, obviamente, al clima que se requiere para llegar a un acuerdo que sea sustantivo para el país y por tanto vamos a continuar con esta ronda de consultas. ¿Van a aceptar el veto del gobierno? Le están preguntando si es que se acepta. Bueno, es importante señalar que lo que estamos haciendo en conjunto con el presidente del Senado es tratar de reconstruir los puentes de diálogo que en los últimos días se han visto dañados. Creemos que es muy importante que en momentos de conflicto, en momentos de incertidumbre, seamos capaces de poner la pelota al piso y de dar tranquilidad y calma al país, para señalar con certeza de que el proceso de diálogo para la construcción de un nuevo proceso constitucional va a continuar. Estamos haciendo la ronda completa de reuniones, conversando con todos los actores, con los presidentes de partido y también con los jefes de bancada, tanto del oficialismo como de la oposición, porque lo que queremos es que esta mesa de conversación constitucional tenga las condiciones y las garantías para todos los actores, que todos se sientan cómodos, que todos se sientan en confianza respecto de que acá va a haber un debate de buena fe, donde hay una voluntad genuina de todos los actores de avanzar juntos en un itinerario que le dé claridad al país respecto de cuál va a ser este proceso constituyente. Y en ese esfuerzo vamos a seguir trabajando. La reunión de mañana, por razones que ya son conocidas, se va a aplazar porque lo que queremos es que estén todos los actores sentados en la misma mesa nuevamente y por lo tanto se realizará la próxima semana en una fecha que está por determinarse en conjunto con los diferentes presidentes de partido, y desde esa perspectiva nosotros estamos absolutamente confiados de que vamos a lograr recuperar el entendimiento que en los últimos días se ha perdido y que vamos a trabajar juntos para que el país tenga efectivamente, más temprano que tarde, la posibilidad de saber cuál va a ser este camino que estamos trazando desde un esfuerzo conjunto de la Cámara con el Senado en el Congreso Nacional. Sí, le preguntan por si es que los partidos políticos están considerados, pero si en esa conversación se incluye al gobierno, si es que hay una conversación sostenida con la ministra de Express, Analía Uriarte, y si es que el gobierno va a formar parte de esta conversación a partir del veto que ha planteado la oposición, que ha planteado Chile Vamos. A ver, cuando hablamos de reconstruir los puentes y canales de diálogo, eso implica hacerlo con todos los actores, ¿verdad? No podemos transformar esta mesa de conversación constitucional en un gallito político, y eso significa hablar con el oficialismo, con la oposición, con todos quienes tienen representación parlamentaria y también, por supuesto, con el gobierno. Nosotros creemos que especialmente el rol del gobierno de acompañar a través de las Express, la ministra Analía Uriarte ha sido bien prudente respecto de aquello. Seguiremos con las conversaciones, pero lo importante acá es que este proceso no se detiene. De hecho, mañana vamos a sostener junto al presidente Elizalde nuevas reuniones con los gobernadores de nuestro país, con las pymes. Vamos a continuar con el proceso de diálogo con actores políticos y con actores de la sociedad civil para seguir, ¿verdad?, recibiendo insumos, ¿verdad?, desde las regiones, desde las comunas, desde las distintas instituciones de la sociedad civil para llevar a esa mesa de conversación la próxima semana, y yo espero que a partir de ahí se genere un clima lo más adecuado posible para que este diálogo continúe, porque lo importante acá es entender que tenemos que ser capaces de dejar nuestras diferencias políticas de lado, salir de nuestras trincheras y poner por delante solamente un objetivo, que es el interés superior de Chile. Los chilenos y chilenas nos están mirando y esperan de nosotros una señal clara respecto de cuál va a ser esa hoja de ruta, y yo espero que más temprano que tarde, sin prisa pero sin pausa, saquemos esta tarea adelante. Diputado, ¿cuánto aporta ese buen clima, declaraciones como la de Francisco Chaguán, en el sentido de que ellos tienen el derecho, de decirle al gobierno lo que debe hacer, porque son mayoría? Lo va a contestar Álvaro Elizalde. Está pagado. Esa era la idea, ¿no? En primer lugar, estamos haciendo gestiones para generar un buen clima que nos permita avanzar en un diálogo constructivo. Y por tanto vamos a seguir con esta ronda de conversaciones. Y en su momento se anunciará lo que corresponda.
para no cometer errores a veces de adelantar pasos que son relevantes, pero que requieren obviamente de un diálogo previo. Así que cuando convoquemos a la próxima reunión, se informará oportunamente a la prensa, señalaremos los temas en los cuales se va a realizar y cómo estarán representados los distintos actores. Y en ese contexto nosotros creemos que esto tiene que ser un diálogo con todas y todos. En eso hemos sido muy claros. Y respecto a la pregunta que usted me realiza, nuestro rol como presidente de ambas corporaciones es, lo dije ayer, ser parte de la solución y no del problema. Y por tanto, por lo menos, creemos que hay que ser muy prudentes en lo que decimos. Por cierto que los distintos partidos políticos, las distintas bancadas tienen mayor libertad, porque su rol es defender sus convicciones, sus ideas, como parte del debate público, más aún en una sociedad democrática como la nuestra. Pero si, como presidente de las corporaciones, somos los convocantes a un diálogo para el bien de Chile, lo que corresponde es que seamos prudentes y, por tanto, no realicemos comentarios mayores respecto a la conducta, las declaraciones o el punto de vista de un actor que está invitado a este diálogo. Bien, hasta ahí las declaraciones de los presidentes de ambas cámaras, de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, del Senado, Álvaro Elizalde. En atención a esta reunión, Néstor Nivaldo, que se ha sostenido al interior de la sala del Senado, en una sala contigua de archiveros de la Cámara del TAN, donde estuvo presente el senador Luciano Cruzcoque, representante de Opoli, Javier Macaya, también Francisco Chaguán, las directivas representantes de Chile Vamos y también, por cierto, ambas presidencias para discutir estos dos temas, ¿no? Además de una serie de otros, estuvieron cerca de una hora reunidos al interior de este lugar, en el segundo piso del Senado, en donde quedó ya pactado que se suspende la reunión del día de mañana, algo que era un secreto a voces de todas maneras. Por supuesto que no se podía continuar la conversación sin la contraparte de Chile Vamos. La próxima semana será el próximo encuentro. Las determinaciones específicas no están claras. Las corporaciones están por la idea de que ningún actor sea de alguna manera marginado de este encuentro, y eso incluye a la ministra de las Express, Ana Lidia Uriarte, pero en todo caso no dan una respuesta clara, taxativa en torno a si se han opuesto directamente a este veto que ha planteado la centroderecha, y en particular las declaraciones del presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Desde el Congreso Nacional, Bio, la radio. Gonzalo. Sí, Nivaldo. A ver, pero por el tono que están hablando, uno diría que más allá de la suspensión de la reunión de mañana, de todas maneras, es porque hay un ánimo para que siga las reuniones en conjunto entre oposición y gobierno, ¿no? Sí, completamente. De hecho, nosotros hemos conversado con personeros relacionados a esta reunión durante esta tarde, previo al encuentro, y nos daban a entender que, claro, el argumento contrario a la idea de que el gobierno no estaba de prescindir, cruzado alguna línea con las declaraciones de la ministra vocera de gobierno, es que al mismo tiempo que se podía reconocer que eso había sido así, incluso calificarlo como un error, si fuese necesario, al mismo tiempo se tenía que decir que el gobierno de todas maneras tiene que seguir formando parte por el rol que ya está definido, el rol de facilitador del proceso, y que era una mala señal que fuesen excluidos. Esto es un comentario a nivel de pasillo en todo caso, y esa es la sensación que de alguna manera queda con estos comentarios que emiten desde las corporaciones, en donde dan a entender que no es conducente, no es el clima que quieren generar, que de aquí en adelante se excluye al gobierno de alguna manera. También hay una lectura política, hay que decirlo, en torno a no darle el gusto por completo a la oposición. Ya se suspendió la sesión de mañana como querían en Chile Vamos, pero quizás sacar al gobierno por completo de estos encuentros era un paso más allá, ¿no? Se reedita un poco lo que ocurrió con el acuerdo que dio origen a la convención que recién tuvimos, en el sentido de que a nivel político el gobierno fue un facilitador del diálogo con Gonzalo Blumel en ese entonces, pero que en ese momento Chile Vamos primero se puso de acuerdo y luego la oposición, que hoy día es el oficialismo, para llegar al acuerdo del 15 de noviembre. Eso es lo que se buscaría, digamos. Esa es la fórmula por completo, porque recordemos que el gobierno ha sido muy, muy insistente en que su rol es completamente, uno podría decir hasta logístico. Eso es la idea que tratan de transmitir constantemente. Ahora, yo creo que es correcto, la ministra de Express lo sigue señalando. Es que yo creo que es correcto, porque esto debe ser conducido por alguien desde el punto de vista financiero y otros en cuanto al proyecto que finalmente se presente. Es un colegislador, básicamente. Sí, aquí en el Congreso, y esto de nuevo, a nivel de comentarios de asesores, incluso algunos parlamentarios que a uno le comentan cosas en off, sienten que de alguna manera los comentarios de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, de alguna manera deshacieron lo bien que estaba implementándose el trabajo desde la Secretaría con Ana Lidia Uriarte, que es una ministra muy bien valorada. Ripiaron el diálogo que llevaba adelante, esa es la verdad. Las declaraciones de Camila Vallejo ripiaron el diálogo de la ministra de Express. Sí. Gracias, Gonzalo, vamos a estar contigo más adelante. Sí, buenas tardes. Estamos
hablando sobre la seguridad pública, y yo mencionaba antes de ir al Congreso, Nivaldo, sobre estas comisiones, y yo creo que hay un buen ánimo, y eso era lo que quería rescatar, por eso nombraba a los senadores que forman parte, que esto va más allá de si es derecha o izquierda. Hay un ánimo de la construcción, está identificado y todos sabemos cuál es el problema. El tema es cómo se va a atacar y qué decisiones se toman para ello. No es lo único. A ver, un ministerio no va a solucionar los problemas. También está un buen fiscal nacional que evidencie si es que hay no se vuelva como un paladín justiciero, ni tampoco de que nadie me toca al Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene problemas. Y yo creo que lo bueno sería que el próximo fiscal nacional, porque ahora Abbott recién se puso a hablar y a decir, miren, el próximo fiscal nacional va a tener esto y estos problemas. Bueno, hubiese sido bueno que el fiscal nacional eso lo hubiese dicho desde el primer día. Yo creo que el fiscal nacional que llegue va a tener que hacer una radiografía de lo que hay y ver cómo eso se soluciona, y si es necesario a través de cuerpos legales, tendrá que entrar en un debate ya más político en el Congreso sobre qué es lo que se requiere y se necesita. Y dentro de ellos tal vez es modernización del Código Penal, se buscarán otras instancias que yo creo que los abogados lo tienen más o menos claro. Yo insisto, reformular Gendarmería, dejar que deje de ser un servicio. Yo voy a decir algo que probablemente no es muy... Debería salir del Ministerio de Justicia, por ejemplo. Algo que probablemente no sea muy popular, pero yo creo que hay que transformar a Gendarmería en una institución, no en un servicio, y que por lo tanto, por ejemplo, no puedan haber asociaciones al interior de Gendarmería. De funcionarios, no pueden haberlo. No sé. Es un espacio que tiene virtudes, pero que también genera flancos gigantescos. Estoy hablando derechamente de corrupción. La existencia misma de las asociaciones genera un espacio de posible corrupción. Eso, y me hago cargo de mis palabras. Y lo otro, yo creo, a ver, ¿sabes lo que ocurre con que siempre las instituciones van detrás? Y esto en todas partes del mundo. Y por eso siempre las instituciones van detrás respecto al crimen organizado. Porque son muy lucrativas, porque por lo tanto generan inventiva, se aprovechan de los espacios que van dejando. Mira, el mejor ejemplo son las drogas sintéticas. Hay un catálogo, un decálogo de las drogas sintéticas, ¿no es cierto?, que a nivel internacional, bueno, se inventan nuevas fórmulas. Entonces, ¿para qué? Para que no aparezcan en ese decálogo internacional. Entonces, hay una iniciativa del crimen organizado que va siempre adelante, y por lo tanto se requieren no solo institucionalidad nueva, sino una institucionalidad capaz de irse adaptando a los cambios del crimen organizado, sin burocracia, con gente hábil, experta, joven, que conozca la tecnología. Pero esto es una decisión de Estado. ¿Y por qué digo que es una decisión de Estado? Porque en relación al crimen organizado o a los delitos muchas veces también hay diferencias entre los sectores políticos. Y yo puedo decir incluso diferencias legítimas respecto a cómo abordarlo. Entonces, si no se liman esas diferencias y no se llega a un acuerdo básico, toda institución o todo organismo que se cree puede finalmente verse entrabado por estas diferencias. Y por eso es bueno que se despejen ya. Tú dices cómo abordarlo, pero yo creo que un hecho delictivo es un hecho delictivo más allá de que si es culpable la política pública que Néstor, no llegó a... pero vamos a un ejemplo. El emplear métodos intrusivos. Ahí hay diferencia en el mundo político. Hay algunos que creen que esto puede limitar las libertades personales. Entonces, eso tiene que definirse rápido. ¿Se van a permitir los agentes encubiertos? Por ejemplo, hay algunos que están en contra. ¿Se van a permitir? Y una vez que se permiten, que todos se cuadren detrás de eso. ¿Se van a permitir las interceptaciones telefónicas? Sí. ¿A jueces? Por ejemplo, ¿a fiscales? ¿A políticos? Yo diría sí, con un protocolo, un procedimiento, con que haya mérito, todo eso. Pero, porque ¿sabes? Hablamos de superestructura, pero a la hora de los cuidados va a haber que empezar a definir estas cosas. Pero que en otros países han sido también de difícil resolución. Todo lo que tú estás diciendo fue parte del debate de los senadores. Incluso Gendarmería, ojo, incluso Gendarmería. Entonces, por eso yo digo que yo quiero ser positivo. ¿Sabes por qué? Porque por primera vez uno ve una comisión y cualquiera la puede buscar, la puede encontrar en la página del Senado. Por primera vez veo que hay una disposición. Ya no es un tema de posiciones políticas, sino yo creo porque a muchos ya les ha tocado la puerta la delincuencia también, hay que decirlo. A sus electores. Y a sus familias también, pues a su familia y ellos mismos. Cuando toca la puerta,
se empieza a ver y el prisma cambia, digamos, respecto a lo que se está, a lo que está pasando. A ver, yo voy a decir otra cosa respecto al mundo político. Yo quiero pensar que hay un ánimo de avanzar y probablemente rápido. Hay un aura en torno a ti, digamos. No, pero ¿sabes lo que pasa? Es que... No, ¿sabes lo que digo? Es que el mundo político... A ver, el mundo político es la élite también. Sí, incluso estas nuevas generaciones... son ellos los que van a hacer esto, Aníbal. Sí, pero estas nuevas generaciones también son parte de la élite. Sí, son de la élite, digámoslo. Entre otras cosas por los sueldos que reciben. Pero... Y la delincuencia, todos estos fenómenos afectan mayoritariamente a la gente pobre. A ver, si los que más sufren por la delincuencia, por el crimen organizado, son los sectores populares, que están marginados. Literal secuestrados al interior de sus casas. Donde el Estado no llega. Entonces, está bien. A veces golpea la delincuencia también al mundo político, pero no, digamos, no viven el horror del día a día de enfrentarse a la delincuencia. El deterioro de la cotidianidad. Entonces, quiero dejar eso así como claro. Ahora, yo creo que su pega, y probablemente yo creo que muchos políticos están en esto porque lo creen, lo asumen y tienen un sentido de responsabilidad social. Pues la pega de ellos es adelantarse y ver que lo que ellos están viviendo no tiene nada que ver con lo que está sufriendo la gente. Y que se debe a esa gente. Que claro, que además son sus electores. Claro, pero yo por eso te digo, más allá de Laura, que yo siento que hay un ánimo porque hace un año atrás, y esto es insólito, la verdad, mira, probablemente están... El senador por la región de Valparaíso, el senador Kenneth Piug, presentó un proyecto que era la Agencia de Ciberseguridad. Si yo le pregunto a cualquier auditor que nos está escuchando, que le pueden robar sus cuentas, que lo pueden... todo a través del internet. Hoy día hay unos genios de 18 años y 15 años que se meten al computador y pueden hacer muchas cosas. Y desde el extranjero, Y desde el extranjero. Le han secuestrado cuentas a los bancos. Se han metido en la Fuerza Aérea, en el tema del sistema satelital. Se han metido en Y Néstor, que todavía... Néstor, ya hay empresas en Chile que han pagado. Sí, que han pagado para el rescate. Por el rescate de la información. Está todo eso. Lo conocemos, lo hemos informado. Se presentó un proyecto del senador que mencionaba en la región de Valparaíso. Se presentó el proyecto, duerme el sueño de los justos. Y eso fue en el anterior Congreso. Entonces, hoy día uno ve que hay un ánimo, porque incluso el tema de una agencia de ciberseguridad, que duda cabe que sean la policía, de resguardar datos y prevenirnos a todos de ataques masivos que puedan venir de afuera o internamente. Aparentemente hoy día hay un ánimo de avanzar con eso. Y eso es lo que quiero rescatar, porque la administración anterior del Congreso, la verdad que durmió el sueño de los justos de ese proyecto. No se movió ni un centímetro. Otros proyectos de inmediato, por cierto. Los feriados, ¿para qué decir? Los sacan en una semana. Pero temas tan relevantes que nos pueden tocar a todos nosotros. A todos. ¿Cómo no? Es que es de locos. Si esto es una cuestión... Entonces, por eso es que yo comparo un año atrás con hoy día, y yo veo que hay de verdad un ánimo, y esperemos que eso siga y que también el gobierno se abra a escuchar y que la oposición también se allane en llegar a acuerdos para que haya un Ministerio de Seguridad Pública y que de una vez por todas se pueda realmente hacer trabajo, no del área de inteligencia, sino preventivo en general en el país ante los hechos de connotación social. Información.